Un fantasma recorre Europa, el fantasma del comunismo. Entonces, en este previo pequeño capítulo introductorio a lo que será burgueses y proletarios, se expone justamente desde Marx y Engels estas nociones fundamentales de a qué va a tratar el texto. Y se plantea justamente esto, de que la Liga de los Comunistas considera que en este momento tienen que expresar al mundo sus fines y propósitos, porque hay toda una tergiversación de qué es el comunismo, cómo se entiende y hacia dónde va. Y creo que esa es una condición que se mantiene hasta el día de hoy. Es decir, esta idea del fantasma comunista y de cómo todas las fuerzas de la vieja Europa se unen en santa cruzada para atacarlo, es algo que sigue sucediendo, ¿no? Todos los adversarios justamente de la oposición de los diferentes países son motejados como comunistas, y eso es algo cierto. Vemos que en todas las campañas electorales, por ejemplo, que están en Latinoamérica, a los candidatos progresistas o de la izquierda del sistema se les llama como comunistas, cuando sin duda no lo son y están muy lejos de serlo. Pero es un buen epíteto, ¿no es cierto?, para calificar y descalificar frente a los sectores populares lo que sería el comunismo. Por eso es muy importante que siempre los comunistas tengamos la posibilidad de decir y expresar abiertamente cuáles son nuestros fines y propósitos, porque de lo contrario terminamos cayendo justamente dentro de la tergiversación. Y por eso este fantasma, ¿no es cierto?, que se mantiene presente en cada crisis capitalista y que en cada momento y en cada coyuntura en la cual el capitalismo se derrumba, es una fortaleza que se encuentra siempre desarrollándose, porque el proletariado está ahí. Y la lucha de clases se mantiene presente siempre porque el capitalismo se mueve en una contradicción permanente. La contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción, la crisis de sobreproducción y todos los fenómenos que se encuentran dentro del desarrollo mismo de este sistema marcan la presencia permanente también de este fantasma. Cada crisis, que cada vez además son más frecuentes y en los últimos años incluso se vuelven permanentes, marca nuevamente la tendencia de la disolución del sistema. Y esto que está en la cabeza de los mismos burgueses hace que desaten justamente sus fuerzas contra este fantasma que recorre por ahí. Y justamente por eso es que, ¿no es cierto?, los adversarios de oposición son motejados como comunistas, cuando realmente no lo son. Ojalá lo fueran. Ojalá Castillo, que aparentemente va a ser el presidente del Perú, fuera comunista. Y ojalá realmente hubiera un movimiento comunista con capacidad de hacerse por el poder mediante la vía electoral. Pero obviamente no lo hay y no lo son. Los comunistas realmente seguimos siendo una fuerza que se encuentra trabajando de manera minoritaria y bajo los preceptos que se ha establecido dentro del marxismo-leninismo para luchar. Y justamente por eso, por la persecución del Estado, por la difamación, por todo el aparato ideológico que acciona contra nosotros, es justamente que las luchas se den en condiciones de mucha dificultad. Pero aquellos que somos realmente comunistas, no la izquierda del sistema, no los progresistas, tenemos justamente que desarrollar nuestra ideología y plantear qué es lo que nosotros queremos, qué aspiramos, cuáles son nuestros métodos de acción, hacia dónde conduce nuestro movimiento. Y por eso tenemos estas enseñanzas que Marx nos va a dar justamente en este pequeño prólogo, ¿no? Por un lado, que el comunismo es reconocido como una fuerza, lo quieran que no. Es decir, mueren por ocultarnos, mueren por aniquilarnos, mueren por meternos presos, por catalogarnos ahora bajo el epíteto también de terroristas. Pero justamente bajo eso se esconde el hecho de que están asustados porque tienen que reconocer que el comunismo es una fuerza. Por más de todas las campañas ideológicas brutales de desprestigio contra la Unión Soviética, contra Stalin, contra Mao, contra el Che, el comunismo sigue estando vivo y sigue estando fuerte. Y hay un montón de jóvenes, un montón de sectores populares, un montón de obreros y campesinos que siguen pasándose justamente a las organizaciones de carácter comunista y a la lucha revolucionaria. Porque el comunismo es una fuerza que no pueden acabar y que de una otra manera la tienen que reconocer. Y lo segundo, ¿no es cierto?, es que se necesita que nosotros digamos qué es realmente el comunismo. Y el comunismo justamente es la superación del capitalismo. No puede haber un socialismo, un comunismo en el marco del mismo capitalismo. No puede haber socialismo sin destrucción del Estado, no puede haber socialismo sin procesos de eliminación de la propiedad privada, no puede haber socialismo sin una dictadura proletaria. Es decir, si no existe eso, si los planes de las organizaciones no contemplan, por ejemplo, destrucción del Estado, dictadura proletaria, expropiación de la propiedad privada de la burguesía, eliminación de la propiedad privada, sustitución del actual Estado por nuevas formas de organización, bajo la dictadura nuevamente la clase proletaria, no es socialismo, no es comunismo lo que se está planteando. Hay que dejar claro cuáles son nuestros objetivos y que nuestra forma de lucha es una forma de lucha que aspira a acabar con el capitalismo. No aspiramos a un capitalismo más humano, ni a una modernización del capitalismo, ni a un desarrollo de un capitalismo con visión social que se le suele llamar. Nosotros queremos acabar con el capitalismo y nuestros procesos se plantean desde ahí. Por eso es que el manifiesto constituye justamente esa punta en la cual se inicia la lucha contra este sistema de dominación, porque en el manifiesto está contemplado todo lo que venía siendo las diferentes luchas que se iban realizando y cómo desde aquí ya tenemos un manifiesto propio para explicar, para exponer, para detallar cómo nosotros entendemos la sociedad, cómo entendemos la lucha de clases
cómo se da nuestro proceso de organización política y cuáles son las perspectivas, la tendencia histórica que nosotros luchamos para que se cumpla. Nosotros luchamos por la dictadura del proletariado. Marx más adelante dirá que el objetivo de los comunistas se resume justamente en la eliminación de la propiedad privada burguesa. Y ese es nuestro objetivo. Si eso no está planteado por la persona que está aspirando a un cargo político, no es comunista. Que una organización que se dice comunista no tiene dentro de su programa la eliminación de la propiedad privada y la dictadura del proletariado, no es una organización comunista. Nosotros tenemos fines muy claros, propósitos muy detallados y formas de accionar muy específicas. ¿Esto quiere decir que no utilicemos, por ejemplo, en algún momento determinado la lucha electoral como una trinchera? No, no quiere decir eso. Quiere decir que la podemos utilizar y la utilizaremos según las conveniencias de nuestra clase para acceder al poder. Pero nuestro objetivo es la destrucción del Estado burgués. Es decir, nosotros no queremos hacernos con ese Estado, no queremos ganar ese Estado en una justa parlamentaria. Queremos destruirlo y constituir un nuevo tipo de organización social, un nuevo tipo de Estado, que es el Estado socialista. Y que ese Estado socialista tiene como objetivo fundamental la eliminación de la propiedad privada burguesa. Esos son nuestros objetivos, eso estamos planteando, esos son nuestros fines y propósitos y consideramos indignos ocultarlos, como decía Marx. Y eso precisamente es lo que marca la diferencia entre la izquierda del sistema, los progresistas y los comunistas. Y esa necesidad que estaba especificada en el manifiesto es aquello que nosotros seguimos reivindicando el día de hoy. Por eso es que este primer pequeño capítulo del manifiesto es fundamental, porque eso es el fantasma del comunismo. Por eso es un fantasma que aterra las mentes de los buenos burgueses, porque los comunistas no estamos para conciliar, no estamos para negociar, no nos atemorizamos, tenemos perfectamente claros cuáles van a ser las consecuencias de nuestro accionar, no le tenemos miedo a la represión burguesa y no tenemos ningún punto intermedio de negociación. Nosotros queremos el poder para el proletariado. Y en ese camino nosotros organizamos justamente la lucha de clases. Eso es lo diferente, eso es lo que hace que el comunismo sea la fuerza política principal. A pesar de la debilidad, a pesar de los golpes recibidos, los comunistas siguen siendo la tendencia principal de la historia. Molesto con mi canto a alguien que no quiera huir, le aseguro que es un gringo o un dueño de este país. A desalambrar, a desalambrar.